tiene la característica de que en cada versículo menciona la palabra de Dios. Todo el capítulo se enfoca en mencionar la palabra de Dios usando diferentes palabras. A veces dice ley, a veces dice mandamientos, ¿verdad? Y utiliza diferentes palabras. Pero aquí dice en el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Todo cristiano, hermano, debe de tener el deseo en su corazón de entender la Biblia. Muchos cristianos, hermano, ignoran la palabra de Dios y hacen a un lado la palabra de Dios porque no la entienden. Empiezan a leer la Biblia por algún tiempo, pero se aburren y dejan de leerla, ¿verdad? No la encuentran, no la comprenden, no la entienden y abandonan la lectura de la palabra de Dios. Este año, hermanos, hemos puesto la meta en la iglesia de que podamos leer la Biblia podamos terminar de leer la Biblia en este año. Es decir, que si usted sigue ese plan de lectura, usted podrá leer a final de año toda la Biblia. Sería una buena meta. Amén. Usted observa la Biblia y dice, bueno, son muchas, es un libro muy, muy, muy grande, se requiere mucho tiempo, pero si solamente usted es constante en leer la Biblia, 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos diariamente, hermano, usted va a poder terminar de leer la Biblia. Un cristiano victorioso, hermano, es aquel que conoce, ama, entiende, practica y obedece la palabra de Dios. Si usted no conoce, no ama, no entiende y no practica la palabra de Dios, usted no podrá ser un cristiano victorioso. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, va a hacer una obra en nuestros corazones, va a hacer una obra en transformar nuestras vidas. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Cuando la palabra de Dios está en nuestras mentes y en nuestros corazones, hermanos, la palabra de Dios nos va a transformar. Dice el capítulo 23, versículo 27. Versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice, tal es él. Hay un dicho que dice, hablando de la mente, nos dice, no somos lo que pensamos que somos, somos lo que pensamos. Es decir, hermano, que usted es lo que piensa. Si usted tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón constantemente, usted va a cambiar su manera de pensar, usted va a cambiar su manera de vivir, usted va a ser transformado. Pero necesita tener la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Mire el Salmo 119, vamos al versículo 176. Salmo 19. Versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado de tus mandamientos. Hermano, si usted es un cristiano que quiere ser un cristiano victorioso, usted necesita acordarse de la palabra de Dios. Es una exhortación hacia el cristiano. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dios nos llama a acordarnos de Él, acordarnos de su palabra. Vamos a ver 3 cosas, hermano. Primero, apreciar las virtudes de la palabra de Dios. Tenemos que apreciar las virtudes de la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que asimilar la vitalidad de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que apropiarnos de los valores de la palabra de Dios. Apropiarnos de los valores de la palabra de Dios. Si usted hace estas 3 cosas, usted en este año podrá tener más interés en la palabra de Dios. Otra vez, hermano, muchos cristianos rápidamente pierden el interés de la Biblia porque no la entienden. Ahora, estamos acostumbrados en la actualidad a las pantallas, ¿verdad? Queremos que todo sea de manera visual. Estamos dejando a un lado la lectura.
como cristianos, hermano, tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios debe de ser un deleite en nuestras vidas. Entonces, mire, en primer lugar dice, aprecia las virtudes de la palabra de Dios. Si usted no aprecia las virtudes de la palabra de Dios, no tendrá el deseo de aprenderla o de aprender de Dios. Muchos no entienden el gran valor y la gran virtud de la palabra de Dios. Usted debe mostrar aprecio por la palabra de Dios. ¿Por qué deberíamos nosotros de apreciar la Biblia? En primer lugar, bajo este punto, porque la Biblia es eterna. La Biblia no es cualquier libro, hermanos. La Biblia es un libro eterno. Eso quiere decir, hermanos, que la Biblia permanece para siempre. Mire el Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La Biblia no es el libro del mes ni el libro del año. La Biblia es el libro de las edades. Es un libro inmutable, es decir, que no cambia. Es un libro eterno. Aprecie, hermano, la Biblia, porque la Biblia es un libro eterno. Es decir, no va a pasar de moda, hermano. Nuestra sociedad está acostumbrada, ¿verdad?, a vivir por las modas. Algo está de moda y todo el mundo quiere ir a ese sitio, quiere ponerse esa ropa, quiere vestirse de esa manera, porque es la moda. Hermano, la Biblia es un libro eterno. Salmo 119, versículo 52. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Habla aquí de tus juicios antiguos, dice. 152. 119, 152. Mire lo que dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has, ¿qué, hermanos? Para siempre los has establecido. Mire el 119, 160. 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Eterno es todo juicio, dice, de tu justicia. Qué interesante, hermano. Hay libros que van, hay libros que vienen, pero la Biblia permanece para siempre. Han pasado miles de años, hermano, desde que la Biblia fue escrita. Han surgido imperios, civilizaciones han llegado y se han ido. La ciencia ha expandido las fronteras del conocimiento. Mire, pero la Biblia aún permanece para siempre. Hay quienes han tratado de desaparecer la Biblia, de exterminar la Biblia. Ha habido hombres ateos que, movidos por el celo, quieren quitar o quieren desaparecer la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Mire el Salmo 119, versículo 89. 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, ¿en dónde? En los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hermano, usted debe de entender que usted tiene en sus manos un libro eterno. Un libro que no pasará. Un libro, hermano, que a pesar de lo que pase, seguirá permaneciendo. La Biblia es un libro eterno, por tanto, usted debe de apreciarlo. Un libro eterno. Mire, Primera de Pedro 1:24. Hay mucho que decir sobre este tema, hermanos. ¿Por qué el cristiano ignora la palabra de Dios, desatiende la palabra de Dios? No tiene interés por la palabra de Dios porque no aprecia las virtudes de la palabra de Dios. La Biblia es un libro eterno. Dice Primera de Pedro 1, versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
La palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia es eterna, definitivamente e indestructible. Entonces, hermano, usted tiene en sus manos un libro eterno. ¿Lo conoce? ¿Lo ha leído? ¿Lo practica? En segundo lugar, no solamente debemos de apreciar la Biblia porque es un libro eterno, pero también la Biblia es veraz. Mire el Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Póngale una marca ahí al Salmo para que no lo pierda. 119, 142. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea, la Biblia es la verdad. El versículo 151, mire lo que dice también. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La Biblia es verdad. Mire en Juan 18, 38. Juan 18, versículo 38. La palabra de Dios no solamente, hermanos, es un libro eterno, sino que es un libro veraz. Contiene o es, no contiene, es la verdad. Estamos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38. Dice aquí la palabra de Dios. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. En Juan 17, versículo 17, nuestro Señor Jesucristo ya había dicho que es la verdad. Dice en el capítulo 17, versículo 17, dice aquí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, vivimos en tiempos en los que reinan muchas filosofías. Cada quien dice tener su verdad. Yo tengo mi verdad. No solamente eso, pero el relativismo también es algo que muchos creen. La Biblia es la verdad. Hoy en día hay toda clase de ataques en contra de la palabra de Dios. Mire, hay quienes niegan la verdad de la Biblia. O hay quienes sobreponen su propia experiencia por encima de la palabra de Dios. Hay quienes niegan la Biblia, pero hay quienes quieren estar por encima de la Biblia. Nosotros, como una iglesia bautista, hermano, creemos que la palabra de Dios es verdad. Por tanto, nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Porque creemos, hermano, que Dios es fiel para conservar su palabra. Amén, hermanos. Si no estuviéramos convencidos de que la Biblia es verdad, hermano, entonces, ¿cómo pudiéramos basar nuestra fe? ¿Cómo pudiéramos basar, hermano? Es nuestra regla de fe y práctica, la bendita palabra de Dios. ¿Está usted convencido de que la Biblia es un libro eterno? ¿Está usted convencido de que la Biblia es veraz? Ahora hay muchas personas que atacan la Biblia, pero ni siquiera han leído la Biblia. No, ese libro es mentira. ¿Lo has leído? ¿Lo has conocido? Hay quienes, tratando de desacreditar la Biblia, se han hecho más creyentes de la Biblia. Empiezan investigaciones, empiezan a indagar para ver si de alguna manera pueden comprobar que la Biblia es mentira, que está equivocada. No han tenido resultado, hermano. La Biblia es veraz. Amén, hermanos. La Biblia es veraz. Mire 1 Corintios 14, 37. Hermano, no podemos estar por encima de la palabra de Dios. Nuestras experiencias no pueden estar por encima de la palabra de Dios.
nuestras opiniones no pueden estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todo eso, hermano. Por eso es, hermano, que la vida cristiana no es complicada, no es difícil, hermano. Solamente usted tiene que conocer la palabra de Dios. Cuando usted conozca la palabra de Dios, usted va a tener una guía. Usted va a tener un camino. Amén, hermanos. Es como cuando usted va en las carreteras, en una carretera. Usted ha ido en una carretera desconocida, hermano. Una carretera que nunca había transitado. Mire, o al menos su servidor, cuando empezamos a recorrer una carretera que nunca hemos transitado, estamos pendientes ¿a qué? A los señalamientos. Estamos pendientes a los señalamientos. Y de repente vas a 120 kilómetros por hora y ves un anuncio, ¿verdad? Que vienen unas curvas cerradas. O que se reducen los carriles. Entonces tienes que bajar tu velocidad, tienes que estar atento, ¿verdad? Porque hay peligros en el camino. Hay unos anuncios que te dicen que puedes encontrarte ganado en el camino. Hay unos anuncios que dicen que puedes encontrarte peatones en el camino, en la carretera. Hay otros anuncios que te dicen cuidado porque hay construcción adelante. Entonces tienes que saber los señalamientos. Hermano, eso es la Biblia. La Biblia está llena de indicaciones, hermano, que te van a ayudar a no salirte del camino, a permanecer en el camino. Amén, hermanos. Ahora, tú puedes ignorar todos los anuncios, todos los letreros, tú puedes ignorar todo eso, hermano, pero seguramente vas a terminar mal. Vas a terminar mal. Segunda de Timoteo 3:16. Mira este precioso versículo, hermano. 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque los corintios, ellos ponían o ellos estaban guiándose más por sus emociones, por aquellas cosas que ellos estaban experimentando. Ponían por encima de la palabra de Dios. No podemos poner nuestras experiencias por encima de la palabra de Dios. Muchos hermanos de repente llegan y dicen, pastor, tuve un sueño, por ejemplo. Y pasó esto y pasó lo otro. Y bueno, mire, hermano, yo siempre cuando una persona viene y me dice que tuvo un sueño y que esto y que lo otro, le digo, mire, hermano, todo lo que esté en tu mente y en tu corazón debe de estar acorde a la palabra de Dios. Si tú tienes un pensamiento, un sueño que no está acorde a la palabra de Dios, no es de Dios. No es de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo también puede poner pensamientos. El diablo también puede el diablo te ataca con sus dardos de fuego, hermano. Y el diablo puede poner pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Tú no te puedes guiar por tus pensamientos, por tus emociones, ni tampoco por tus experiencias, hermano. Tienes que guiarte por la palabra de Dios. Entonces los corintios eran cristianos que creían que porque podían hablar en lenguas, entonces estaban por encima de lo que decía la palabra de Dios. Usted lea la carta y se va a dar cuenta. Pablo les escribe, si ustedes son espirituales, reconozcan la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo 38 también. Versículo 38 dice aquí, mas el que ignore, ignore. Es el que ignora, ignore. Dice segunda de Timoteo 3:16. Este es un pasaje que todos conocemos, hermanos. Y si no lo conoce, conózcalo. Porque es necesario y importante en la vida de un cristiano. Toda la escritura ¿es qué? Mire, esta palabra inspirada es una palabra muy importante. Literalmente significa Dios respiró. Es decir, hermano, que la palabra de Dios
viene directamente de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Viene de la misma, de la misma boca de Dios, si lo pudiéramos decir de esa manera. Dios la respiró, es decir, Dios la inspiró. Mateo 4:4, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está diciendo, estas son palabras de Jesús, Él dice que cada palabra procede de la boca de Dios. Amén, hermanos. Dios respiró su palabra. Él la inspiró. Toda la escritura es inspirada por Dios. Viene directamente de Dios. La Biblia es verdad porque el Dios de verdad no puede hablar el error. Si usted lee el Antiguo Testamento, encontrará frases como la palabra del Señor, la palabra de Dios, Dios habló, el Señor dijo. Siempre va a encontrar estas frases, hermano, porque la Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia no es la palabra de Dios, hermano, entonces no podemos tener certeza, no podemos tener seguridad. Entonces, hay dudas. ¿Existirá el cielo? ¿Existirá el infierno? ¿Podré ir a la gloria? En cuanto a la salvación, ¿podré ser salvo? Todo eso, hermanos, si la Biblia no es verdad, entonces todo eso queda en duda. Pero si la Biblia es verdad, entonces encontramos preciosos pasajes como Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 5:24? Apréndaselo de memoria. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasajes, hermanos, tan importantes como ese. ¿Por qué lo creemos? Porque la Biblia es la palabra. Si usted cree, si usted oye y cree, dice, tiene vida eterna. Pasajes tan importantes como 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Podemos tener certeza de la salvación porque la Biblia lo enseña, hermano. Porque la Biblia lo enseña. La Biblia es eterna. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es veraz. En tercer lugar, la Biblia es atesorada. Porque la Biblia es un libro eterno y veraz, debe ser atesorada. Hermano, ¿usted en qué concepto tiene la Biblia? ¿Para usted es algo que puede atesorar? Hermano, si hay un teléfono sonando, apáguenlo. Ok, saca ese bolso, hermano. Ahí ponlo atrás, hermano Juan, porque está sonando el teléfono aquí. ¿Dónde está el hermano Juan? Ok. Ahí ponlo atrás contigo, hermano. Escucha la canción tú ahí. El salmista dice, mire el Salmo 119:72, hermano. Salmo 119:72. Si están aquí, hermanos, no se distraigan, porque siempre va a haber algo que distraiga, hermano. Pero usted manténgase ahí. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Salmo 119:72. Mejor me es la ley que procede de tu boca que miles de piezas de oro. ¿Y qué? Eso está diciendo el salmista, hermano. Él dice, para mí es más valioso la palabra de Dios que el oro o que la plata. Mire, es fácil decirlo, hermano. Pero si a usted realmente le dieran a escoger entre una Biblia o una barra de oro, ¿qué escogería usted? No hay. ¿Por qué, hermano? Porque usted no atesora la palabra de Dios. No es valiosa para usted la palabra de Dios. Este versículo es verdad para usted. Es un libro
atesorado. Es un libro, hermano, que su valor está por encima del oro, de la plata. Mire el Salmo 119, versículo 103. Dice aquí: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel, dice, a mi boca. Versículo 127. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. ¿Sabe por qué el salmista hablaba así, hermano? Por lo que la palabra de Dios había traído a su vida. Hermano, la palabra de Dios nos trae gozo. La palabra de Dios nos trae paz. La palabra de Dios nos trae certeza. La palabra de Dios nos trae seguridad, hermano. La palabra de Dios nos trae luz. La palabra de Dios, hermano, es más valiosa. De acuerdo a la palabra de Dios, hermano, más valioso que el oro, más valioso que la plata. La Biblia es un libro que debe ser atesorado. Mire, muchos en la antigüedad, hermano, estuvieron dispuestos a morir por la palabra de Dios. La predicaron, la proclamaron, la pronunciaron, la esparcieron por todas partes porque estaban convencidos de que era un libro eterno, era un libro veraz, era algo valioso, era algo por lo cual valía la pena vivir. ¿Es para ustedes una realidad? Usted nunca tendrá una vida cristiana victoriosa si usted no aprecia, si usted no atesora y si usted no ama la palabra de Dios. Mire, muchos cristianos aún batallan, hermano. No solamente batallan para leer la Biblia, pero batallan, hermano, para comprar una Biblia. Si usted dice que la Biblia es la palabra de Dios, hermano, yo sé que usted puede tener la Biblia en el teléfono. Ok, eso está bien para un lugar, ¿verdad? En donde usted no puede cargar la Biblia. Pero cómprese una Biblia para traer a la iglesia. Usted está en el teléfono, de repente ya se da cuenta, ya está en el Facebook, ya está en el WhatsApp, ya está. Por supuesto. No, ahora no estoy en contra de que usted lea la Biblia en el teléfono, pero hermano, si la Biblia es un libro eterno, si la Biblia es un libro veraz, si la Biblia es un libro importante, si usted ama la palabra de Dios, hermano, dele el valor que lo merece, dele de su tiempo, dele de su atención. Amén, hermano. ¿Cuánto tiempo usted lee la palabra de Dios, dedica para la palabra de Dios? La Biblia es como un tesoro, dice el salmista. Y finalmente, vamos a ver, hermanos, asimile la vitalidad de la palabra de Dios. Mire, la palabra vitalidad significa vivo. La Biblia es un libro vivo, no es un libro muerto, hermano. Si usted escucha la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, usted se va a encontrar con que eso va a traer gozo, le va a avivar, le va a animar, le va a fortalecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un libro vivo. Amén, hermanos. Hebreos 4:12, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Es que, hermanos? Es viva y eficaz. Es un libro vivo, hermano. Entonces, eficaz es un libro, es viva y eficaz. La palabra eficaz quiere decir efectivo. Es efectivo. Mire Juan 6:63, hermano. Cuando usted lee la palabra de Dios, hermano, cuando usted ama la palabra de Dios, cuando usted aprecia la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios, ese libro no va a pasar desapercibido en su vida. Si usted es un cristiano, hermano, que no le encuentra sentido a la Biblia, usted es un cristiano que no ama la palabra de Dios, hermano, para usted la Biblia será un libro aburrido. Si para usted la Biblia es un libro aburrido, es quizá porque no tiene la vida de Dios en usted, no es salvo. Juan 6:63, mire lo que dice la palabra de Dios aquí. El Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son, ¿qué, hermanos? Son espíritu, dice, y son vida. La palabra de Dios, hermano, cuando se lee, cuando se medita, cuando se practica, va a cambiar nuestra vida, hermano. Pero no solamente es leer por leer. Mire, por ejemplo, cuando usted tiene un libro de recetas, usted no lee ese libro y se va. No, usted saca el libro y entonces usted empieza a ver una receta que le llama la atención y sigue paso por paso esa receta. Tantos gramos, tanto tiempo en el fuego, y sigue las instrucciones cuidadosamente. Y entonces, como buen cocinero, ¿verdad? Puede hacer esa receta. Y se da cuenta, se siente orgulloso cuando ve salir del horno ese tremendo platillo, ¿sí o no? Así es la palabra de Dios, hermano. Cuando usted empieza a leer la Biblia, la empieza a entender y dice, voy a practicarla, lo voy a hacer. Y usted empieza a practicar la Biblia, hermano, usted se da cuenta, oye, es verdad, oye, sí funciona, oye, qué bendición es la palabra de Dios. Pero muchos cristianos no se han tomado el tiempo ni de leerla, ni de conocerla, menos la siguen, menos la practican. Hermano, venimos a la iglesia a eso. La iglesia es para aprender la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para ser instruidos, para ser enseñados, para ser perfeccionados con la palabra de Dios. Llévese algo, cada vez que venga al culto, llévese algo y diga, yo voy a hacer esto, yo voy a practicar esto. No se vaya solamente habiendo escuchado, no tome decisiones. Dios va a hablar a su vida, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La Biblia es viva y es eficaz. ¿Qué es para usted la Biblia? Sería bueno, hermano. Hicimos el reto de leer la Biblia durante todo el año. Si usted no tiene ese plan de lectura, lo mandamos en el grupo del WhatsApp. Si usted no lo tiene y lo quiere, hable con mi esposa o hable conmigo. Le podemos enviar ese plan de lectura para que usted pueda leer durante todo este año la palabra de Dios. Qué buena meta sería. Amén, hermanos. Usted necesita leerla, meditarla, conocerla, guardarla, practicarla, hermano. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo entender la palabra de Dios? Ese es el tema que estamos desarrollando. Pero por hoy quedamos hasta aquí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor,